Buenas tardes compañeros, esta sería la clase número 1, es acerca de las memorias de la materia de electrónica digital 2, los días martes de N4-N6, con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Mi nombre es Marco Antonio Martínez Dona, matrícula 1662-199, mi compañero es Jesús Antonio Llamas Galván, 168-1101. A continuación daremos una breve introducción de lo que viene siendo memorias o lo que se creía que era en los principios de las décadas. Y bueno, sería como que una introducción al pensamiento que se tenía de lo que era una memoria, sin tanto que interviniera en la tecnología hasta pues la posteridad. Y bueno, mi compañero va a dar esa parte, yo daría la segunda y así nos vamos a estar intercalando. Ok, primeramente hablamos del tema que se llama memorias. Las memorias son un recurso que permite guardar información y estas se clasifican dependiendo del tipo de material con el que fue construido, ya sea, existen varios tipos. Están las memorias que son electrónicas, de papel, magnéticas, químicas, biológicas, mecánicas. Y vamos a explicar en qué consiste en cada una de ellas. Primeramente, la memoria de papel. La memoria de papel las memorias de papel consisten en hojas, legajos o carpetas, tarjetas perforadas, cintas perforadas, que estas eran al inicio, en el cual se empezaron a aparecer este tipo de memorias. Después sigue la memoria magnética. La memoria magnética consistía en núcleos y discos. Después las memorias electrónicas consistían en semiconductores. Mecánicas consistían más bien en engranes. Esto se veía más en los típicos candados que tenían combinaciones, y comúnmente en lo que se veía antes, las cajas de música. Memorias que consisten en semiconductores existen dos tipos: volátiles y no volátiles. En la parte de los volátiles existen los flip-flops, latch, registros de corrimiento, RAM. En la parte de los semiconductores, de los volátiles, está lo que es la RAM, y en los no volátiles está en la ROM. Mi compañero va a explicar un poco de lo que trata la RAM y la ROM. Ok, bueno, la memoria ROM vendría siendo Read Only Memory. En esta solamente puede hacer lectura de programas, archivos, entre pues, otras cosas que el usuario le puede cargar. Bueno, mejor dicho, el usuario no, sino el fabricante, ya que esta memoria no puede ser editada por el usuario, puesto que viene hecha así de fábrica. Se podría decir que en ella ya vienen programas predefinidos para el funcionamiento correcto de una CPU, y pues por cuestiones mismas de seguridad del equipo, el fabricante no deja que el usuario pueda llegar a tener acceso a ella. Posiblemente pudiera ser que de alguna manera sí se pueda llegar a tener acceso, pero pues se podría decir que se pone en riesgo la memoria, los documentos que están dentro de la misma y pues por supuesto el equipo con el que se esté trabajando, ¿verdad? Y la memoria RAM, que es una memoria de acceso random. Esto quiere decir que el usuario puede editar y puede trabajar sobre ella guardando la información en un registro especial de una Word, ya que se guarda en cierta cantidad de slots, en ciertos slots específicos de la misma Word, y en esa misma se puede tener n cantidad de archivos o documentos o programas que el usuario requiera usar. Bueno, la memoria RAM, entrando un poco más a fondo en el tema, tiene características semejantes a un flip-flop delay. Esto tenemos la teoría de que está relacionado
porque tiene una línea de habilitación de operación y una línea de permiso de lectura y escritura. ¿Qué quiere decir? Que tenemos datos de entrada, podrían ser del usuario o de algún dato que nos esté mandando un microcontrolador, que pues prácticamente es similar a una CPU, ya que es una computadora que cuenta con procesamiento de datos y la misma operación de ellos, o pues prácticamente sí, el manejo de datos. Bueno, estarían entrando a una memoria RAM, esta misma sería alimentada y ya dependería de qué datos estemos mandando en el puerto de lectura y escritura de los mismos. Y a esta misma los mandaría a una salida de datos, las cuales se verían reflejadas en guardarlas en alguna clase de Word o en algún tipo de dato más específico, dependiendo también de la longitud del dato de salida, ya que si llega a ser muy grande, pues ocuparía más slots en nuestro Word de los bits que lo componen, ¿verdad? También tenemos que si como entrada tenemos un 0, si de salida vamos a tener un 0, y si de entrada tenemos un 1, de salida vamos a tener un 1. Claro que esto también se va a llegar a depender de qué tipo de operación estemos utilizando, si va a ser de lectura o si va a ser de escritura, y obviamente pues siempre va a tener que estar activado nuestra celda de memoria. A comparación de la memoria ROM, solamente puede ser de lectura de la misma, ya que, como su nombre lo dice, es una memoria de solo lectura y no son datos volátiles. Esto por la cuestión de que sus datos son almacenados en una tabla y al momento de que es energizada esta, puede llegar a ser editados o no. Esta memoria mantiene la información al ser desenergizada, motivo por la cual es llamada memoria no volátil, y la almacena en cierta cantidad de bits, dependiendo de también los slots de las words. También a comparación de la memoria RAM, la memoria ROM, como podemos ver en su diagrama, no tiene datos de entrada, solamente tiene datos de salida y de energizar. No tiene datos como tal de lectura y escritura de los mismos, sino que como el fabricante ya los carga por default, supone que pues el usuario no va a llegar a leerlos ni a escribir sobre ellos, ya que solamente son simplemente para lectura de programas más que todo. Y pues la salida de esta celda es simplemente un high o un low, ya sea que esté encendida o que esté apagada la lectura de estos datos. Y pues la alimentación de la misma, sabemos que cuando estén alimentados se podría decir que es cuando el usuario los esté ocupando, o bueno, la computadora en sí. Si está apagada, los datos se mantienen activos pero sin sufrir cambio alguno. Simplemente es para lectura de los datos, el usuario los puede ver, los lee, no los puede modificar y ya regresan a su estado de la memoria sin haber realizado alguna modificación como tal. Simplemente se almacenan para que cada vez que el usuario los mande a llamar se pueda trabajar sobre ellos como lectura, cabe repetir, y bueno, se regresan como tal a su celda de memoria sin sufrir cambio alguno. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar sobre el dimensionamiento de las memorias. El dimensionamiento de las memorias consiste por su palabra, en el tamaño de una memoria, y consiste en el número de líneas de dirección, que esto es igual al número de palabras. Un ejemplo, nuestra fórmula dice que es 2 a la n elevado a la potencia n, y nuestra potencia n va a ser igual al número de las líneas de dirección. Por ejemplo, si tenemos 10 líneas de dirección, sería igual a 2 a la 10,
igual a 1024. Sabemos de antemano que un bit puede determinarse por un valor de 1 o 0. Un byte es igual a 8 bits, un word es igual a 16 bits o 2 bytes. También podremos decir que está principalmente medido por estos pues parámetros, o sea, sabemos que existe el double core, float, entre otras variaciones de datos, pero principalmente está trabajado en bits, bytes y words, ya que las memorias no son de una gran capacidad. Después, antes eran de 32 bits y hasta ahorita hay de 64, pero como que las capacidades principales se han quedado en ese tipo de valores. También existe lo que sería la combinación de memorias. Esto quiere decir que de una memoria le pasa datos a otra. Claro que suena tal vez un poco más sencillo de lo que pudiera llegar a ser, ya que tienes que saber qué tipo de datos vas a estar mandando a la otra memoria, o sea, tener bien fijas qué datos sí y qué datos no mandar, cómo poderlos mandar a llamar, cómo mandarlos, cómo guardarlos, también dependiendo de qué cantidad de memorias extras tengas, cómo las tengas comunicadas y hasta qué cantidad te va a soportar cada una. También dependería si es una